de principios del siglo XX, que eran unos carritos bastante frágiles, la comitiva iba los carros estaban abiertos. O sea, no tenían cobertura de ningún tipo, eran totalmente abiertos. La idea era saludar para que la gente los pudiera ver directamente, y los carros iban despacito, porque recuerden ustedes que en esa época los automóviles no andaban a gran velocidad. Y yo hasta el día de hoy me quedo preguntando, me quedo pensando, pero ¿por qué será que o sea, esta gente en Bosnia no debía quererlos mucho? Porque Austria era una potencia, Austria había anexado Bosnia por la fuerza. Entonces yo me imagino que los bosnios no los debían querer mucho, ¿no? Entonces, ¿qué estaría pensando el archiduque que la gente quería saludarlo y verlo, ¿no? Y la inteligencia austríaca ya tenía evidencia de que había planes de asesinarlo. Bueno, en fin, lo que pasó fue que uno de los integrantes del complot, eran 7, la mayoría de ellos muy jóvenes. Uno de los integrantes del complot lanza una granada a la comitiva, con la intención de que la granada le cayera al automóvil del archiduque, pero eran tan chambones, porque eran jovencitos, eran tan chambones y con tan falta de experiencia, que la granada rebotó, fue a donde no tenía que ir, rebotó y cayó en el carro de atrás, o cayó debajo del carro de atrás, que venía atrás. Entonces, a lo que afectó fueron los que venían atrás. Nadie murió en ese momento, pero sí hubo varios malheridos. Bueno, llegó el archiduque a la municipalidad. El alcalde ni se había enterado de lo que había pasado, porque acababa de suceder. Entonces le da este discurso todo rimbombante y todo obsequioso y qué sé yo. El archiduque se pone bravo y le dice: ¿Qué me habla usted? Que me reciben con cariño, si me acaba de haber un atentado contra mí. ¿Qué es lo que le pasa? Entonces el alcalde no sabía qué hacer, se formó allí como un caos, y el archiduque dice que él quería ir, digo, bueno, siga con su discurso y termine, y que yo quiero ir al hospital a ver cómo están las personas que quedaron malheridas después del atentado. Bueno, no sé para qué tenía que inventar eso. Lo que ha debido es seguir con su programa, pero inventó que quería volver al hospital. No le avisó al conductor. Y entonces el conductor se atuvo al programa original. Y en el programa original tenía que ir por otra ruta. Entonces, en algún momento alguien le dice al conductor: pero si es que el archiduque ha dicho que quiere ir al hospital. Llegando a una esquina que todavía existe en Sarajevo, en una esquina en el Puente Latino, que todavía existe allí, se le dice esto al conductor, el conductor retrocede, y a lo que retrocede se le tranca el carro. ¿Y quién estaba en esa esquina por cuestión de carambola? Este muchacho, que se llamaba Gavrilo Princip, un muchacho de familia campesina bosnia, de ascendencia serbia, porque en Bosnia, esto es muy importante, Bosnia es un país multinacional, y multireligioso. Hay serbios, hay que son ortodoxos de religión, también hay croatas que son católicos, también hay algunos serbios que son musulmanes. Entonces un estado multinacional y multireligioso, multicultural. Gavrilo Príncipe era de ascendencia bosnia, de ascendencia serbia y de religión ortodoxa, y estaba pegado a Serbia, y luchaba porque hubiese una anexión de Bosnia a Serbia. Eso es lo que buscaba. Y se encontró por carambola, frente a un par de metros, con el automóvil del archiduque, porque se le trancó el automóvil echando para atrás. Saca el revólver y le pega un tiro al archiduque, y un segundo tiro como para rematar, pero como también era chambón, a quien le tiró fue a la mujer del archiduque. O sea, que a los dos los mató. Y no se imaginó, ese muchacho nunca se imaginó que con eso iba a desencadenar la Primera Guerra Mundial, una de las confrontaciones más sangrientas, como dije, y más terribles de la humanidad. Excelente, Carlos. ¿Y habían otras causas? ¿Qué otra cosa pudo haber sucedido en esa época para semejante acción bélica? Bueno, ese fue el detonante, como dije, pero es muy buena la pregunta, Yeta, porque tampoco ha debido iniciarse una guerra mundial a partir de ese incidente. Austria, evidentemente, o sea, habían asesinado al heredero del trono austriaco. Austria, evidentemente, asumió una posición muy firme y envió lo que se llama en diplomacia, en relaciones internacionales, un ultimátum. Un ultimátum es una lista de condiciones que Serbia debía cumplir. Si no se cumplían esas condiciones, Serbia iba a ser objeto de retaliación por parte de Austria.
Eso es lo que se conoce como un ultimátum. Entonces manda el ultimátum y Serbia aceptó el ultimátum. Solamente dejó de aceptar 2 puntos del ultimátum que eran verdaderamente ofensivos a la soberanía de Serbia. Los dos puntos tenían que ver con la intervención directa de Austria en el castigo, en la identificación y el castigo de los responsables del crimen, porque el crimen evidentemente fue parte de un complot y había un complot mucho más grande. Estaban en Bosnia, había, como dije, un grupo nacionalista al que pertenecía el asesino y otros pertenecían a ese grupo nacionalista que tenía como objetivo menoscabar a Austria, o sea, expulsar a los austríacos de Bosnia y anexar ese territorio a Serbia. Pero en Serbia también había grupos ultranacionalistas y había una organización que se llamaba, una organización terrorista que se llamaba la Mano Negra, y esa organización de serbios estaba en contubernio con estos muchachos en Bosnia. Así que los austríacos tenían razón en exigir que se castigara, que se castigara, que se investigara y que se castigara este complot. Pero evidentemente presentaron unas demandas que Serbia no podía aceptar. O sea, los serbios como Estado soberano no podían aceptar que los austríacos intervinieran en sus procesos internos para asegurar el castigo de estas personas. Y los austríacos redactaron el ultimátum de forma tal que fuese para los serbios inaceptable. Y entonces, al no aceptar los serbios, el ultimátum, los austríacos tenían una razón para declarar la guerra. Pero los austríacos lo que no calcularon es que el cálculo de ellos fue que esta iba a ser una guerra corta, una guerra contra Serbia, una guerra corta que iban a derrotar a los serbios y que iban a conseguir algunas ventajas territoriales a partir de esa acción. Ellos no se imaginaron, y ese fue un mal cálculo de parte de los austríacos, ellos no calcularon que se iba a desencadenar que la serie de alianzas que había en Europa en este momento se iba a poner en marcha alrededor de este asunto que ellos pensaron que era un asunto meramente reservado a los Balcanes. Los Balcanes es la gran península al sureste de Europa, donde está localizada Serbia, donde está localizada Bosnia, donde está localizada Grecia, Bulgaria, Albania, todos estos países, y esta era un área en que había una pugna de influencia y una pugna de poder entre dos grandes imperios centrales, dos grandes imperios europeos, el imperio austrohúngaro y el imperio ruso. Y de eso no hemos hablado todavía, pero tenemos que hablar. Yo quiero invitarlos a todos, el que se sienta que quiera hacer una pregunta, solamente habilita el micrófono y aquí estamos para escucharlos y contestar todo lo que así deseen preguntar. Carlos, cuéntanos cómo se alinearon las potencias mundiales en esta guerra. Sí, eso es súper importante también porque es el paso que sigue. Ya les comenté que los austríacos no calcularon que el asunto se iba a ampliar. Ellos pensaron, nosotros vamos a tener una guerra con los serbios y los demás países no se van a meter. Sin embargo, ese fue un mal cálculo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Serbia, como les dije, era un estado, un nuevo estado en los Balcanes, un estado que se había terminado se había terminado de independizar hacía poco tiempo del Imperio Otomano. El Imperio Otomano es donde está hoy actualmente, está en la actualidad Turquía, pero tenía posesiones en los Balcanes y poco a poco se fueron retirando, y a medida que se fueron retirando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fueron surgiendo varios estados, entre ellos Serbia. Los serbios eran, o son todavía, eslavos. Eslavos es un grupo étnico del este de Europa. Los serbios son ortodoxos. ¿Quiénes más son eslavos y quiénes más son ortodoxos? Los rusos europeos. Entonces había una alianza entre Rusia y Serbia. Al mismo tiempo, había una alianza entre Austria y Alemania. Los austríacos y los alemanes pertenecen a otra etnia, la etnia germana. Entonces, en alguna medida, la Primera Guerra Mundial es
una guerra en la que surge o que es motivada por la exacerbación de los nacionalismos en alguna medida. Sobre todo el nacionalismo eslavo versus el nacionalismo germano o germánico. Entonces, en otra medida, es un asunto meramente político, un asunto que se descontrola a partir del sistema de alianzas que había en Europa. En ese momento había en Europa un sistema de alianzas. Las relaciones internacionales eran todavía eurocéntricas, o sea que lo que importaba sobre todo era lo que pasaba en Europa y lo que hacían y cómo se desenvolvían entre ellas las potencias europeas, y ese desenvolvimiento de las potencias europeas se realizaba o se efectuaba a partir de un sistema de alianzas. ¿Y qué pasaba con las alianzas? Cuando un país era afectado, el aliado entraba en esa confrontación o entraba en ese conflicto en apoyo de su aliado. Entonces, ya les dije, Serbia tenía de aliada a Rusia. Rusia era la gran aliada de Serbia. O sea que si Serbia se veía involucrada en una confrontación, Rusia iba a entrar a apoyar a Serbia. ¿Quién era la gran aliada de Austria, del Imperio Austrohúngaro? El gran aliado era Alemania. Y había pactos entre todos los países, los estados europeos, que formalizaban estas alianzas. Entonces, por un lado, tenían una alianza, Serbia y Rusia. Rusia, a su vez, ¿con quién tenía una alianza? Con Francia. Y Francia, a su vez, ¿con quién tenía una alianza? Con el Reino Unido, por un lado. Por otro lado, ¿quiénes tenían una alianza? Austria-Hungría y Alemania. ¿Y quién entró a formar parte de esa alianza también posteriormente? Italia. Ahora, hay que condicionarlo de los italianos, porque los italianos se voltearon. Al inicio tenían esta alianza con Austria y con Alemania. Nunca entraron a la guerra del lado de Austria y de Alemania, y cuando finalmente entraron del otro lado, se cambiaron. Pero en fin, hay esta configuración de alianzas en Europa, y como digo, esto también es una tragedia, esto es un asunto tragicómico, porque no tenía que haber pasado. Austria pensó que iba a tener una guerra localizada con Serbia, pero los rusos, que tenían una alianza con Serbia, le advirtieron a Austria que como atacara a Serbia, iban a tener que verse con ellos, y empezaron a movilizar su ejército. Cuando los rusos empezaron a movilizar su ejército, Alemania le advirtió a Rusia que no se metiera, pero los rusos no le hicieron caso a Alemania, y entonces los alemanes movilizaron su ejército. Y como los rusos tenían una alianza con Francia, los alemanes, en previsión, además de que ya le tenían ganas a Francia, y los franceses también le tenían ganas a los alemanes, desde una guerra que habían tenido en 1870, que habían perdido los franceses, tenían ganas de pelear, de seguir peleando. Los alemanes, en previsión, también movilizaron hacia el oeste sus tropas. Entonces, evidentemente, ya había un peligro de una conflagración continental. Pero faltaba una de las grandes potencias, que era Gran Bretaña. ¿Y cuándo entra Gran Bretaña? Gran Bretaña tenía una alianza con Francia, un entendimiento, se llamaba la Entente Cordiale, que se había firmado en 1904, para resolver ciertos asuntos coloniales, imperiales y demás, entre ellas. Así que así había un entendimiento. Pero Gran Bretaña no tenía por qué entrar a la guerra para apoyar a Francia. ¿Cuándo entró Gran Bretaña a la guerra? Entró cuando los alemanes invadieron Bélgica. ¿Se acuerdan? Hace un momentito que mencioné el diario Doña Rosaura y dije que ella había estado en Bélgica, había remarcado la belleza de Bruselas, que ciudad tan linda y qué sé yo, y dije, yo no se imaginaría que unos meses más tarde los alemanes estarían marchando por esta capital. Bélgica, que fue un estado inventado a principios del siglo XIX, era también un estado neutral, y las potencias de Europa se habían comprometido en 1839 a garantizar la neutralidad de Bélgica. Entre esas potencias estaba el Reino Unido. El Reino Unido era garante de la neutralidad de Bélgica. Y se tomaron ese asunto en serio. Y los alemanes violaron la neutralidad de Bélgica porque mandaron su ejército a través de Luxemburgo y de Bélgica para llegar a Francia. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué los alemanes tenían que hacer eso?
Bueno, los alemanes no querían que los rusos los atacaran, pero decían, si nosotros entramos en una confrontación con los rusos, los franceses van a entrar de todas maneras. Así que para evitarnos eso y para anticiparnos a eso, para evitarnos no, pero para anticiparnos a esa situación, vamos a atacar a Francia por sorpresa. Y lo vamos a hacer a través de Bélgica, porque no se van a imaginar que vamos a violar la neutralidad belga, por una parte, y por otra parte, porque la frontera entre Francia y Alemania estaba totalmente militarizada. Y hubiera sido para Alemania muy complicado romper esas barreras defensivas que tenían los franceses en la frontera directa entre Francia y Alemania. El territorio por el cual pasó doña Rosaura con mi abuelita cuando iban de Bruselas a Suiza, que ella decía que qué campiña tan hermosa y que qué lugar tan bello y precioso y qué sé yo. Bueno, ese lugar estaba totalmente militarizado. Y si por allí cruzaban los alemanes, la frontera directa que había entre los dos, iba a ser muy complicado para los alemanes. Así que no se les ocurrió nada mejor que violar la soberanía, la neutralidad de Bélgica y avasallar a Luxemburgo de paso. Y fue en respuesta a eso que entró el Reino Unido a la guerra. Y con la entrada del Reino Unido ya se configura la guerra como una guerra mundial, porque el Reino Unido involucra a todo su imperio. Era no solamente Inglaterra o Gran Bretaña, sino el Imperio Británico, que consistía de, como saben ustedes, los dominios del Reino Unido y todas sus colonias. Entonces, participaron en la Primera Guerra Mundial no solo los británicos, sino que también participaron irlandeses, que en ese momento eran parte del imperio, participaron canadienses, hubo regimientos australianos de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, inclusive de la India. Y eventualmente, y esto es interesantísimo y nos atañe a nosotros, eventualmente hubo regimientos, un regimiento al menos, de las Antillas Occidentales, o sea, de antillanos, de personas de Jamaica, de Barbados, de qué sé yo, y de Panamá y de Costa Rica, que eran antillanos de naturaleza y que fueron reclutados por el embajador de Panamá, el embajador del Reino Unido en Panamá, Claude Mallet, casado con otra pariente de nosotros, María Fátima y Gabo, que era doña Matilde. Y Sir Claude y Lady Mallet se ocuparon muchísimo de reclutar a estos antillanos para que participaran en el regimiento de los antillanos en la Primera Guerra Mundial. Así que con fue la violación de Bélgica lo que convirtió en este asunto en una guerra mundial. Posteriormente entró Japón, en agosto de 1914 entró Japón a la guerra del lado de los aliados, del lado de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Posteriormente les dije, en 1915 entró Italia, que se cambió de bando. Italia, que estaba con Alemania y con Austria, se cambió de bando y entró con los aliados. Y en 1917 entró Estados Unidos a la guerra. Ese fue un factor bastante determinante. Y a raíz de la entrada de Estados Unidos, adivinen quién más entró. Panamá, pero esa es otra historia. Después les cuento eso. Carlos, Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? sí, soy Carmen de Irigoyen y quería preguntarle su opinión sobre la participación del Kaiser como incitador de esta Primera Guerra Mundial, que he leído últimamente, incluso que él fue el cerebro, Alemania fue el cerebro para el asesinato del archiduque. Buenos días, Carmen, y muchas gracias por su pregunta. Hay toda una serie de teorías de conspiración alrededor de este asunto. Y eso es muy interesante. Inclusive hay una película austríaca que estoy tratando de buscar el doblaje en español o en inglés, por lo menos, para que para poderla ver, que tiene un poco esa idea, que este asesinato del archiduque fue alentado, porque como dije, el archiduque no era un personaje, un individuo así como tan popular. El propio tío no lo quería mucho. Eso no quiere decir que el tío, que era el emperador de Austria, lo mandó a matar, ¿no? Pero el propio tío no lo quería mucho. No lo querían mucho en las capitales. Era una persona que primero que todo, se había casado mal. Hola, aguacate lindo. Y entonces, en segundo lugar, sus políticas, no era considerado como una persona idónea para ser emperador de Austria.
Entonces, sí hay muchas teorías de la conspiración alrededor de esto. Yo no tengo conocimiento, no, o sea, sería irresponsable de mi parte decirle sí estaba involucrado y sí fue una persona que tuvo que ver, estuvo detrás de una conspiración. No podría decirle esto. Lo que sí le podría decir es que el Kaiser directamente, él, además del gobierno alemán, pero el Kaiser directamente, él, con sus actitudes imperialistas en primer lugar, militaristas en segundo lugar, y con su exacerbación del nacionalismo, un poco, no exactamente, obviamente que mucho menos, pero un poco como lo que sucedería más tarde con Hitler, que eso lo veremos la semana entrante, pero con estas actitudes que tenía el Kaiser, esa militarización que promovió, esa carrera armamentista que promovió, esos eran factores indudablemente peligrosos, indudablemente conflictivos y factores que llevaron a el escalamiento de tensiones en los años y meses anteriores a la Primera Guerra Mundial. El Kaiser, que por cierto, esta es otra curiosidad, el Kaiser era nieto de la reina Victoria de Inglaterra. El Kaiser era primo hermano del rey de Inglaterra, Jorge V, en 1914. Sin embargo, estaba en una competencia de poder con el Reino Unido. El Kaiser, a pesar de su linaje o de su ascendencia inglesa por su parte materna, no quería Inglaterra. Y estaba inmerso en esta actitud de competencia. Él quería alcanzar para Alemania ese gran estatus que tenía el Reino Unido. Recuerden ustedes que Alemania es un estado relativamente reciente. Alemania solo existe a partir de 1870. Cuando se logró la unificación alemana, luego de esa guerra que hubo con Francia, en 1870, que ganaron los prusianos, porque ni siquiera era Alemania en ese momento, era Prusia, Prusia con P adelante, ¿cierto? Prusia, que era el estado más importante de lo que hoy es Alemania. Entonces, a partir de esa guerra fue que se logró la unificación de Alemania y que Alemania surge como un estado moderno y surge como un imperio. Y la palabra imperio no es gratuita porque tenía aspiraciones imperialistas, tenía aspiraciones a una gran posición, a un gran prestigio internacional, y que era lo que hacían, ¿qué hacían los estados de gran prestigio en ese momento? Tenían imperios coloniales, imperios ultramarinos, y tenían ejércitos, y sobre todo tenían armadas, o sea, fuerzas navales importantes. Entonces el Kaiser impulsó mucho la militarización de Alemania por una parte, y específicamente impulsó el crecimiento naval de Alemania. Y eso puso a Alemania directamente en confrontación con el Reino Unido, que era una cosa que era innecesaria porque el Reino Unido no iba a avasallar a Alemania. Pero los alemanes bajo el Kaiser tomaron esa actitud. Carlos, ¿tú nos podrías hablar un poquitito de cómo eran las comunicaciones en esa época? ¿Cómo lograba aliarse con los distintos países, etcétera? O sea, no me puedo ni siquiera imaginar cómo se vivía en esa época para lograr lo que se logró. Sumamente interesante la pregunta. Los traslados intercontinentales, o sea, de un continente a otro, los traslados, como hablé del traslado de mi abuelita con su madre, eran bastante demorados porque eran por vapor. Y ya existía la navegación a vapor, por cierto, que fue un invento de finales del siglo XIX, de la segunda mitad, digamos, del siglo XIX, ¿no? Entonces, el desarrollo tecnológico, la tecnología había avanzado muchísimo en el siglo XIX, y nosotros pensamos que hoy la tecnología, ahora es cuando la tecnología ha avanzado y que hemos tenido los más grandes adelantos y demás. En realidad no, en realidad fue en el siglo XIX, ese fue el siglo de los grandes adelantos. Entonces ya para 1914, a pesar de que los traslados de un continente a otro eran demorados porque tenían que hacerse por barco, a pesar de eso, ya había comunicaciones instantáneas, y esto es una cosa que no nos acordamos. Ya existía el telégrafo y había mucha comunicación por telégrafo, por telegrama. Es más, hay un telegrama clásico, y esto les cuento después si hay cuento, pero un telegrama clásico que fue el detonante de la participación estadounidense. Después les cuento sobre eso, así que no se olviden, y recuérdamelo, Yeta, por favor, porque es una parte importantísima que nos atañe a nosotros en el hemisferio occidental. Pero entonces, para volver a la pregunta, las comunicaciones por telégrafo, los telegramas eran muy importantes. Existía el teléfono también. Ya existía el teléfono desde que lo inventó Alexander Graham Bell en 1876.
Existía el ferrocarril, existían los trenes facilitaban mucho las travesías continentales. Abuelita y su madre, doña Rosaura, recorrieron toda Europa en tren. Entonces los ejércitos se podían movilizar por tren también, y así era como se movilizaban, era por tren. Alemania tenía una buena red ferroviaria que la unía a Austria, o sea, que tenían una comunicación desde el Báltico en el norte hasta el mar Adriático en el sur, una comunicación directa por esta vía ferroviaria. Entonces, si bien los traslados de un continente a otro eran más complicados porque eran por navegación a vapor, los traslados continentales eran más fáciles. Y hay otro asunto que también impulsó muchísimo la Primera Guerra Mundial, y sobre todo que define un poco las características de una guerra tan sangrienta y tan encarnizada como lo fue, y fue el desarrollo tecnológico aplicado a los armamentos. Los armamentos ya habían tenido un desarrollo impresionante. Ya se había inventado la ametralladora, cosa que la persona, el soldado no tenía que meter cada bala adentro de la pistola, pues no era pistola, del revólver, lo que sea que usaban. Era una ametralladora que disparaba automáticamente, se le metía la carga y disparaba automáticamente. Se inventó el tanque. El tanque se usó por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Ya se había inventado el avión, ¿verdad? Eso fue en Estados Unidos también. Los hermanos Wright, que hicieron su primer vuelo en 1903 en Ohio. Entonces, la aviación rápidamente, los aviones rápidamente tuvieron una aplicación militar, y hubo bombardeos aéreos en la Primera Guerra Mundial. Nada de esto se había visto antes. La ametralladora no había antes. Lo que les dije antes, el tanque no había antes. Aviones no había antes. Entonces, todo esto se usó. Y otra cosa que se usó trágicamente en contravención de la normativa internacional que ya existía en esa época y que lo prohibía, eran las armas químicas. Notablemente el gas mostaza, que se utilizó en la Primera Guerra Mundial con consecuencias catastróficas, horribles y espantosas. Entonces, este desarrollo tecnológico configuró a la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el frente occidental, o sea, entre Francia y Alemania, como una guerra de trincheras, que fue particularmente horrible. Estos soldados se tenían que meter en las trincheras para que no los alcanzaran las ametralladoras y todos estos otros bombardeos, y se pasaban en estas trincheras metidos días, semanas, en condiciones insalubres. Verdaderamente un asunto horroroso. Todavía están allí para las personas que los visitan, algunas de estas trincheras, y es difícil imaginarse cómo miles, y cuando les digo miles, eran miles de hombres metidos en esas trincheras, librando esta guerra que no tenía ningún sentido. Una guerra que era una guerra, sobre todo una guerra imperialista, una guerra asusada por imperialismos, por militarismos y por nacionalismos mal entendidos. Pero en respuesta a tu pregunta, Yeta, muy facilitada esta guerra por el desarrollo tecnológico que también abarcó las comunicaciones. Perdón, hay un asunto que quisiera agregar, un asunto importante que quisiera agregar. Las conferencias y los congresos y la diplomacia. La diplomacia fue un asunto fundamental y había sido un asunto fundamental en Europa durante siglos. Y como parte de esa diplomacia, un aspecto curioso que ya no existe, pero un aspecto curioso de la diplomacia europea hasta ese momento y que había dado buenos resultados hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial, eran las alianzas dinásticas entre las casas reinantes. Y ya les hablé acerca de que el Kaiser de Alemania era nieto de la reina Victoria, primo hermano del rey de Inglaterra. La emperatriz de Rusia era prima hermana del rey de Inglaterra. El emperador de Alemania estaba emparentado con otras casas reinantes por otras vías. Entonces, hasta ese momento, esas alianzas dinásticas habían servido de una manera u otra para estabilizar a Europa a lo largo del siglo XIX. En la Primera Guerra Mundial, eso también falló. Las alianzas dinásticas no sirvieron de nada. Hay una famosa correspondencia entre el Kaiser Guillermo y el zar Nicolás, y ellos se trataban de Willy y Nicky.
se trataban como primos, se trataban de Willy y Nicky, y tenían esta una correspondencia fluida. Eso de nada sirvió, se fueron a la guerra. El Kaiser tenía una relación con el rey de Inglaterra, de nada sirvió, se fueron a la guerra. Así es que entre los mecanismos que servían para que estos países se entendieran, estaban no solamente en las comunicaciones, que ya habían avanzado mucho, sino también la diplomacia. La diplomacia es un instrumento clásico de las relaciones internacionales. Y los europeos habían desarrollado la diplomacia de una forma muy, muy importante. Y como parte de la diplomacia había las alianzas dinásticas, pero esas alianzas dinásticas no funcionaron en la Primera Guerra Mundial. Muchísimas gracias, Carlos. Interesantísima la respuesta. Cuéntanos, visto que nos quedan escasos 16 minutos de esta conferencia, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Fueron terribles, fueron terribles. Hubo, en primer lugar, una mortandad espantosa. Hay distintos cálculos. Yo creo que nadie puede tener un número preciso de cuántos fallecieron. Me fijé en la Enciclopedia Británica. Según la Enciclopedia Británica, 8 millones de soldados, 8 millones de soldados, 13 millones de civiles, según la Enciclopedia Británica. Escuché el otro día un programa maravilloso con uno de los mejores historiadores de la actualidad, que les recomiendo mucho a ustedes que lo busquen. Se llama Neil Ferguson, es escocés, pero enseña en Harvard. Neil, N-I-A-L-L, Ferguson. Y dice el profesor Ferguson que fueron 10 millones de soldados y otros 10 millones de civiles. O sea que la mortandad fue espantosa. Estuvo en torno a los 20 millones. El propio Reino Unido perdió como 10 millones, perdón, perdió como 1 millón de personas, de 1 millón de soldados. Sobre todo civiles no tanto, porque no hubo ataques al Reino Unido, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial sí hubo un bombardeo espantoso de Londres. Pero en la Primera Guerra Mundial los alemanes no atacaron la tierra firme de Reino Unido, pero sí devastaron la parte norte de Francia, noreste de Francia. Ahí hubo una mortandad espantosa, y por supuesto que también hubo mortandad horrible en los Balcanes y en Rusia. El país que proporcionalmente sufrió más por esta guerra fue Serbia. Serbia perdió no sé qué porcentaje espantoso, como una quinta parte de su población adulta masculina. Fue una cifra espantosa. Así es que, en primer lugar, la consecuencia, la peor de todas las consecuencias fue la pérdida de vidas humanas. Entonces, la devastación económica fue horrible, sobre todo para Alemania. Hay retratos de Berlín, esa ciudad que mi bisabuela decía que era una ciudad tan hermosa, tan maravillosa, una ciudad imperial. Hay escenas horrorosas de Berlín, fotografías horrorosas de Berlín y hasta tomas de películas de Berlín a finales de la guerra. Hay una en particular que tengo en mente, un grupo de personas, un grupo de hombres rodeando un caballo muerto para despedazárselo y llevarse la comida, porque no tenían que comer. Eventualmente el ejército alemán, como creo que saben ustedes, se amotinó y el Kaiser tuvo que salir huyendo. Entonces esa fue otra de las consecuencias. El derrumbe de 4 imperios. El primer imperio que se derrumbó fue el Imperio Ruso, con consecuencias trágicas, no solo para Rusia, no solo para la casa reinante, la casa de los Romanov, quienes fueron asesinados a mansalva a principios del año 1918, sino la instauración del totalitarismo comunista, que fue tan pernicioso, tan trágico, tan devastador, tan asesino, porque ese fue un régimen asesino, y que estuvo en vigencia hasta 1991. Entonces, esa fue una consecuencia. Como dije, el primer imperio que se derrumbó fue el Imperio Ruso. Después después se derrumbaron el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Y en el caso de Austria-Hungría, las consecuencias fueron aún mayores, porque Alemania mantuvo, obviamente que se mantuvo Alemania, pero con un tamaño reducido, ¿no? A partir del Tratado de Versalles. Pero en el caso del Imperio Austrohúngaro, que era un gran imperio multinacional en el centro de Europa, ese imperio se acabó. Algunos dirían que para bien, y yo creo que quizás sí, pero el resultado, lo que vino después, fue muy conflictivo y muy problemático. El Imperio Austrohúngaro se desmembró y como estados sucesores surgieron Austria como una república, Hungría como una monarquía pero sin rey, Checoslovaquia
Otras partes del territorio austrohúngaro fueron anexadas a Polonia, que surgió como un estado. Porque Polonia había dejado de existir desde el siglo XVIII, entonces surgió como un estado después de la Primera Guerra Mundial. Polonia, otras partes del territorio austríaco se anexaron a Rumania, y la parte sur, toda esa parte de los Balcanes, se añadió a Serbia, y hacia el sur se formó el reino de Yugoslavia, que como recordarán ustedes fue un país que existió también desde la Segunda Guerra Mundial hasta su desmembramiento en los años 90. Así que los serbios salieron ganando territorialmente porque fueron ellos la parte fundamental de este nuevo estado que se llamó Yugoslavia, pero en términos de vidas humanas fueron los que más sufrieron. Y el otro gran imperio que eventualmente sucumbió también, no inmediatamente, pero sí eventualmente unos años después, fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano que surgió a partir de los turcos de Turquía en la Edad Media, y que abarcó muchísima parte del Mediterráneo, o sea, los Balcanes, y abarcó todo el norte de África en su momento de mayor expansión. Ese imperio también sucumbió. Entonces hubo, esa fue otra consecuencia importante, esos cambios políticos o geopolíticos, el derrumbe de 4 imperios y el surgimiento de nuevos estados, varios nuevos estados, desde Estonia al norte, que era Finlandia, comenzando con Finlandia al norte, el estado más norteño fue Finlandia, que Finlandia era parte de Rusia. Estonia, Latvia, Lituania, parte de Rusia. Polonia estaba dividido entre Rusia, Austria y Alemania, también surgió la vida independiente. Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, todos estos estados nuevos surgieron y fueron estados débiles o estados conflictivos. O sea que una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue la creación de estos estados que en realidad no tenían mucha entidad, mucha solidez, eran estados débiles, y el conflicto nacionalista no terminó, sino que se fue exacerbando después de la Primera Guerra Mundial. En términos de otras consecuencias importantes, el Tratado de Versalles, que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio en Compiègne, que es una parte al noreste de Francia, cerca de París, en la afuera de París. Se firmó el armisticio, y el año siguiente, en enero de 1919, se reunió un congreso en París para reorganizar a Europa y reorganizar las posiciones europeas en el resto del mundo a partir de la nueva realidad. Así es que allí fue cuando se decidió todo esto que les acabo de decir, el surgimiento de estos nuevos estados. Como consecuencia del Tratado de Versalles, que se firmó a mediados del año de 1919, se impuso a Alemania una cifra de reparaciones. O sea, los alemanes tenían que pagar una compensación, o tuvieron que pagar una compensación enorme a los aliados, sobre todo a Francia, que fue uno de los motivos detrás de la devastación económica y de la frustración alemana en los años siguientes a la guerra, lo cual fue aumentando esa tensión entre ambos países también. Eventualmente creó el caldo de cultivo para el surgimiento del nazifascismo. Entonces, el nazifascismo que veremos la semana entrante, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, surgió en alguna medida, no enteramente, pero en alguna medida a partir de las decisiones que se tomaron como resultado de la Primera Guerra Mundial. Perdón, y yo no dejaría de mencionar como una de las grandes consecuencias de la guerra, no fue una consecuencia intencional, pero es algo que pasa. La enorme pandemia de la gripe española. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia, se ha hecho mucha alusión a la llamada gripe española, que fue en realidad una gripe, una influenza que surgió en las trincheras, en estas trincheras que les mencioné de la Primera Guerra Mundial, del frente occidental. Allí fue donde surgió, y de ahí se fue esparciendo a medida que los soldados iban regresando, eventualmente iban regresando a sus lugares de origen. Se fue expandiendo esta pandemia, se fue expandiendo esta gripe hasta convertirse en una pandemia que abarcó casi que a todo el mundo, o a gran parte del mundo, digamos.
y causó, también no se sabe exactamente cuánto, pero se calcula que entre 40 y 50 millones de personas. O sea que no fue solamente la devastación de la Primera Guerra Mundial en términos de vidas humanas, sino también habría que tomar en cuenta a la gripe española como una consecuencia de esta guerra. Wow, de verdad que es súper interesante. Y Carlos, ¿cuál sería entonces la participación que tuvo Panamá en todo este suceso histórico? Sí, ese es otro aspecto interesante, algo de lo cual no nos acordamos mucho. Estados Unidos, como dije, entró a la guerra en 1917. Y Estados Unidos entró a la guerra en primera instancia por la práctica alemana de hundir los barcos de guerra que hacían la ruta entre Norteamérica e Inglaterra, un torpedeo indiscriminado de los buques, y Estados Unidos ya había advertido varias veces a Alemania que dejara de hacer eso, y los alemanes seguían como práctica de guerra para evitar el suministro de bienes al Reino Unido, evidentemente. Entonces Estados Unidos ya estaba disgustado por esta situación, pero uno de los detonantes, o quizás el detonante más importante fue, ¿se acuerdan ustedes que les hablé de un telegrama? El telegrama Zimmermann. Y esto es algo curiosísimo. Los alemanes, en su intento de ganar la guerra, estaban buscando aliados por donde fuera. Y ya preveían que Estados Unidos iba a entrar a la guerra del lado del Reino Unido y de los aliados. Así que querían anticiparse a eso. ¿Y qué se les ocurrió? Se les ocurrió la brillantísima idea de enamorar a México. Es curiosísimo esto. Se les ocurrió la brillantísima idea de enamorar a México. México en ese momento estaba en medio de una guerra civil espantosa, así que yo no sé qué apoyo les podían dar los mexicanos, pero en fin, a ellos se les ocurrió esto. Y dijeron, me imagino que el cálculo sería, si podemos enamorar a los mexicanos para que distraigan a Estados Unidos en su frontera sur, eso va a menoscabar a Estados Unidos y va a impedir que ellos se involucren enteramente o grandemente en esta guerra europea. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores, que se llamaba Zimmermann, con Z y con 2 Ns al final, le enviaba instrucciones al embajador alemán en México para que enamorara al gobierno mexicano para esta alianza. Entonces, ¿qué le prometían? Imagínense ustedes, le prometían que si los ayudaban, iban a ganar la guerra y en compensación iban a recibir todos los territorios, que era un territorio inmenso, era casi que la mitad de México, ¿verdad? Que Estados Unidos le había quitado a México en 1848. O sea, toda esa parte de Texas, California, Colorado, Arizona, Nuevo México, todo eso hasta el norte, ¿verdad? Entonces esa era la promesa, ese era el aliciente que los alemanes les ofrecían a los mexicanos. Pero ¿qué pasó? Aquí es donde entra la parte interesante de los telegramas, el desarrollo de los telegramas. Los británicos, que no eran mancos, vivísimos, interceptaron el telegrama y rompieron el código. Esa fue una de las razones de una ventaja que tuvo el Reino Unido en las 2 guerras, que tenían gente bien inteligente trabajando a tiempo completo para quebrar el código de los alemanes, y quebraron el código. Y vieron el telegrama Zimmermann al embajador, donde el ministro le daba estas instrucciones al embajador para que fuera al gobierno mexicano. Y ellos, ni cortos ni perezosos, los británicos, se fueron a donde el embajador estadounidense, le dijeron, mire, nosotros creemos que a usted le podría interesar esto. Y cuando Estados Unidos vio que Alemania estaba enamorando a los mexicanos, eso fue en marzo, rompió relaciones y en mayo declaró la guerra. Panamá estaba en ese momento total y completamente plegada a Estados Unidos. Y ya Panamá, la Asamblea Nacional de Panamá, a raíz del escalamiento de estas tensiones entre Estados Unidos y Alemania, había emitido resoluciones para apoyar a Estados Unidos en esta hora de dificultad. La Asamblea Nacional de Panamá entró en receso, me parece que en febrero o marzo, y según las disposiciones constitucionales de ese momento, no se reunirían de nuevo hasta 1918. ¿Y por qué es importante la Asamblea Nacional de Panamá? Porque ¿qué dice la Constitución? Que la declaración de guerra es competencia de la Asamblea Nacional, solamente la Asamblea Nacional la puede declarar. Pero ¿qué les parece a ustedes que acá Panamá entró en un estado de guerra a través de una proclama del presidente Valdés en 1917? Cuando Estados Unidos entra a la guerra en mayo de 1917,
el presidente Valdés inmediatamente emite una proclama. Y la proclama da a entender que Panamá está en guerra, pero era un asunto absolutamente inconstitucional. Es como ahora que nos han quitado las garantías constitucionales, que nos han encerrado en la casa, que nos han impedido salir y circular, que son nuestros derechos constitucionales, y hay otro montón de derechos constitucionales, lo han hecho sin convocar a la Asamblea Nacional, que es lo que dice la Constitución que hay que hacer. Para que vean ustedes, hay una continuidad en el exabrupto, la irregularidad y el abuso de poder en este país que se remonta hasta 1917. Así que Panamá entró en guerra a través de una proclama, a pesar de que la Constitución decía que tenía que ser la Asamblea Nacional que declarara la guerra. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para Panamá? Pues hubo algunas consecuencias. Panamá canceló los exequatures, que son los permisos que tienen los cónsules para funcionar, los exequatures de los cónsules alemanes en Panamá, por una parte. Por otra parte, obligada y presionada por Estados Unidos, Panamá recogió a los alemanes que había aquí y los internaron en Taboga. Ahí estuvieron internados los alemanes que fueron identificados como enemigos del Estado panameño, porque el Estado panameño estaba en guerra, ¿no? Después Panamá le declaró la guerra a Austria, por cierto. Después finalmente se reunió la Asamblea Nacional en sesiones extraordinarias y declaró la guerra a Austria. Y como consecuencia de eso, fíjense ustedes, como consecuencia de eso había 5 estudiantes panameños, me parece que eran 5. Yo lo cito en un artículo que le di a Yeta y que si a alguien le interesa, Yeta les puede circular, es un artículo de periódico cortito que escribí sobre esto. Y había unos estudiantes panameños, había un estudiante apellido Villalaz, otro apellido Salvat, otro apellido Sablá y otros más. ¿Y qué hizo el gobierno alemán en retaliación? Los agarró y los metió en un campo de guerra a estos, o sea, donde internaba, un campo de internamiento se llamaba eso. Y los pobres muchachos fueron los que pagaron el pato de esa declaración de guerra de Panamá, porque los recogieron y los metieron en ese campo de internamiento y ahí tuvieron que quedarse hasta que se acabó la guerra. Gracias a los oficios de doña Matilde, la tía Matilde, Lady Mallet, que fue la fundadora de la Cruz Roja Panameña, gracias a los oficios de ella, la Cruz Roja Francesa los ayudaba. Pero esos pobres muchachos fueron los que pagaron el pato de la declaración de guerra, estúpida declaración de guerra que ni siquiera hicieron constitucionalmente del gobierno de Panamá. Y la otra gran consecuencia fue el cierre del canal de Panamá a la navegación alemana, que era lógico, ¿no? Los Estados Unidos controlaban el canal y evidentemente iban a cerrarles el paso a los alemanes, pero eso contravenía el régimen de neutralidad que se suponía que debía aplicarse al canal. En ese momento el canal no tenía mucho tráfico tampoco, porque a pesar de que se había inaugurado en 1914, por la guerra mundial no había mucho tránsito por el canal, no se había abierto todavía completamente a la navegación internacional, eso no sería hasta 1920, pero de todas maneras Estados Unidos actuó unilateralmente en ese sentido. Pero bueno, eso es lógico que si ellos estaban en guerra y que si estaban en guerra con Alemania, ellos no iban a permitir bajo ningún punto de vista que los alemanes pasaran por allí, a pesar del régimen de neutralidad que supuestamente se aplicaba al canal. Oigan, voy a hacer una pequeña interrupción. Carlos, mil gracias, me ha encantado todo y voy a estar aquí todos los miércoles acompañándote. ¿Es miércoles o es jueves? Jueves, ya. Yo no sé, ni sé en qué día vivo ya. Tengo que irme para otra reunión, pero no quería ir sin despedirme y darte mil gracias. La próxima vez soy más activa participando. Okay. Bueno, Mona Lisa, y yo no quiero que te vayas, ahora que estás allí, no quiero que te vayas sin que sepas que doña Rosaura también era tu pariente. Yo sé, yo vi cuando lo dijiste. Ah, tú estabas allí, ok, perfecto. Y que en el diario de doña Rosaura dice ella que la recibieron en Londres fulano, mengano, sutano, y en París fulano, y la mitad de los que están ahí eran stag, para que sepas. Yo sé. Así que yo después te digo los nombres y tú me vas a decir quiénes eran porque no tengo la menor idea. Claro que sí. Yo contribuyo. Mil gracias. No, que me tengo que ir. Chao. Si te amaba y estás en mute. Sí. Yo quería ver si Roberto podía participar de estas charlas. Claro, sí, cualquiera. Todos. Y exhortamos a todos los que están aquí presentes el día de hoy. Mona Lisa es más vallarino que yo, ella es vallarino por 3 lados. Ah, bueno, pues. Entonces ella es más pariente de doña Rosaura que yo, pues. Epa. Imagínate yo quiero que tú. Roberto participe, yo creo que le encantaría. Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos tratando de promover estas charlas por todas las vías, todos los medios y
exhortamos a todos los presentes a que compartan la invitación cuando la reciban, porque definitivamente es nuestro interés que a través de nuestro canal todos ustedes se puedan nutrir de esta información valiosísima y necesaria. ¿Tía Maui? Me parece fantástico. Sí. Bueno, entonces, Hay que ¿alguien hacer tiene una alguna invitación. pregunta? Ok. Sí, tía Maui. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de finalizar esta sesión del día de hoy? Hola, es Mariana aquí. Nada más quería hacer una consulta. ¿Qué otra participación hubo de países latinoamericanos dentro de la Primera Guerra? Brasil también participó. Otros países que estaban aliados a Estados Unidos, por ejemplo, Cuba en ese momento. Acuérdense que Cuba era como Panamá, era prácticamente una dependencia de Estados Unidos, aunque tenía estatus de república independiente. Cuba también declaró la guerra, otros países también declararon la guerra, pero fue un asunto meramente simbólico, ¿no? Meramente simbólico. Brasil sí tuvo una participación un poquito más pronunciada. Otros tuvieron el buen tino de mantenerse al margen, pero también para Panamá era muy difícil, y yo sí quiero acotar eso. Para Panamá en ese momento y para otros países como Cuba era muy difícil mantenerse al margen si Estados Unidos participaba, porque la dependencia y verdaderamente era una sumisión que había de estos países a Estados Unidos, los arrastraba a esos conflictos una vez que Estados Unidos entraba en ellos. Fue lo que pasó después en la Segunda Guerra Mundial, que Panamá le declaró la guerra a Alemania antes que Estados Unidos, pero ese cuento es para la próxima semana. Tengo Carlos. a Milcar. Ah, ok, Alberto, ¿tienes una pregunta? Sí, entonces no queda ningún registro si Panamá envió algún soldado allá como hicimos en la guerra de Coto, bueno, en la que participamos directamente, pero a la Primera Guerra Mundial hubo alguna participación panameña relacionada con ejército, soldado, ¿habría algún soldado panameño que fue a la Primera Guerra Mundial? ¿Alguna referencia? Bueno, no te puedo contestar enteramente si habría algún soldado panameño. Yo tiendo a pensar que no. Panamá tenía muy poca población y no tenía, no creo yo que iba a tener personas enlistadas en otros ejércitos. Panamá, como potencia beligerante, no participó directamente en ninguna acción, no mandó ningún ejército. En ese momento, recuerda que no teníamos ejército tampoco. Para la guerra de Coto tuvo que formarse un ejército a partir de una fuerza expedicionaria lograda con elementos de la Policía Nacional. Así que Panamá no participó como beligerante activo en la Primera Guerra Mundial. La peor consecuencia, como dije antes, fue a estos pobres muchachos que fueron a estudiar a Alemania, que tenían un sistema educativo, como saben ustedes, sumamente avanzado, y fueron a estudiar allá y los cogieron pues en retaliación porque Panamá estúpidamente cogió a unos alemanes aquí y los mandó a Taboga. Entonces, los que estaban en Taboga no estaban tan mal, estaban internados, pero no estaban tan mal. Lo que sí estaban mal eran esos pobres panameños, muchachos panameños que estaban allá en ese campo de internamiento en Alemania. ¡Qué desastre! Amílcar tiene la manito levantada. Amílcar, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias, profesor Guevara Man, por la invitación. Yo soy un estudiante de él de Florida State University y aprecio mucho la invitación a esta charla. Viendo que está haciendo la cronología de la Primera Guerra Mundial y si la siguiente semana va a entrar en lo que ya sería el camino a la Segunda Guerra Mundial, no sé si puede expandir un poquito en la participación de Alemania en países africanos como por ejemplo Namibia y el aspecto de ellos en ese involucramiento. Gracias, Amílcar. Encantado que puedas participar. Efectivamente, Alemania tenía un imperio colonial, porque hablamos un poquito antes acerca de esas ambiciones imperialistas que tenía Alemania, y como parte de esas ambiciones imperialistas estaba la idea de los imperios coloniales ultramarinos. Entonces, Alemania tenía posesiones en África y tenía posesiones en Oceanía. En África, como bien dijiste, estaba Namibia, estaba también Tanganica, Ruanda y Burundi. Esas eran las posesiones alemanas en África, y en Oceanía había unas islitas, la mitad de Nueva Guinea. Esas eran posesiones alemanas. Entonces, una vez que se acabó la Primera Guerra Mundial, esas posesiones pasaron a ser lo que la Liga de las Naciones, que se creó a partir del Tratado de Versalles, se creó la Liga de las Naciones. Entonces la Liga de las Naciones creó lo que se llamó mandatos, pero en realidad esos mandatos fue un reparto de esas posesiones.
Tanganica fue a Inglaterra. Bélgica tuvo los mandatos de Ruanda y de Burundi en compensación por lo que los alemanes le habían hecho. Namibia se convirtió en un mandato de Sudáfrica, y Australia asumió algunos mandatos en Oceanía. Entonces, Alemania perdió su imperio de ultramar, su imperio ultramarino. Por ahí veo a Elena Salvat, y una pregunta que le tengo a Elena, ya sea que para que la conteste aquí o para que me la conteste aparte, es si ese muchacho Salvat, que fue uno de los 5 que cogieron en Alemania, era pariente de ella. Así que, Elena, no sé si nos puedes decir no, o si me lo Bueno, te lo puedo decir, mi papá, Luis Ramón Salvat, Francisco Villalaz y Sebastián Gilberto Ríos estuvieron presos cuando Panamá le declaró la guerra a Alemania. Ellos estaban en Zúrich estudiando, los cogieron presos y los llevaron a Holzminden, que era un lugar donde ponían a los detenidos. Él nos contaba que lo pusieron despreciando a Panamá con los italianos, lo cual tenían que salir a cosechar. El frío no era obstáculo, los trataban muy mal. Entonces, un representante del ejército que llegó y le dijeron, aquí tenemos a estos 3 estudiantes panameños, porque Panamá le declaró la guerra a Estados Unidos, con Estados Unidos, Alemania. Entonces él le dijo, mira, Panamá no representa, el señor no representa ningún mal ni ninguna amenaza para Alemania, así es que póngalos a trabajar en la oficina de correos de Holzminden, de allí. Estuvieron allí hasta que entonces a través de la Cruz Roja salieron a París. Elena, ¿ese era tu papá? Ese era mi papá. Ah, mira, qué interesante. Qué interesante. Eso, cuando la Segunda Guerra Mundial, que él estaba acá en Panamá, en el Instituto Nacional y tal, que querían los norteamericanos poder leer y descifrar mensajes que mandaban los alemanes. Él, como con el idioma alemán, él estuvo allí 20 años en Alemania. Entonces él fue y dijo, voy a hacer esto también como un extra. Y le dijeron, profesor Salvat, sabemos que usted es la persona más calificada para esto, pero una persona que vive 20 años en un país lo quiere y estamos en guerra. Pero él siempre mantuvo esa lealtad con Alemania, porque allá los trataban muy bien a ellos primero, definitivamente no después que Panamá se unió y declaró la guerra. Claro. Gracias, es que no sabía, o sea, el tema, y cuando vi que empezaron a hablar y tú dices Salvat, digo, si ese fue mi papá. Y yo quería saber, estaba hace mucho tiempo por preguntar. Sí. Magnífico, magnífico. Gracias, Elena. Sí, no, de verdad que me sentí que algo de la vida de él que nos contaba tanto de su permanencia allá, y que también este oficial alemán tuvo el buen corazón de decir, estos muchachos, por favor, su país no representa amenaza a Alemania y ellos están pasando aquí en una época sumamente dura, difícil, en contra de sus libertades, y son unos estudiantes. Así es que los pusieron entonces en la oficina del correo. Bueno, ya vemos que tenemos una conexión directa a toda la historia que estamos contando, no solamente la conexión de doña Rosaura, sino algo mucho más directo, que fue lo que vivió el padre de Elena. No, bueno, invitada ya de honor para la próxima semana, Elena. Sí, excelente. Pero de verdad que sí, lo he disfrutado mucho. O sea, he compartido, y de verdad que uno dice, cuando uno recordar es vivir. Así es que viví mucho a través de la vida de él, de sus experiencias en Alemania, a la cual fui también, conocí a un par de personas que habían estado con él cuando estaba en la universidad allá. Así es que ha sido un regalo de Dios también el haber tenido esta experiencia y estos momentos que me han
llenado mucho. Gracias mil. Que Dios Gracias, Elena. te Muchas siga gracias. así inteligente, por favor. A todos. Bueno, ya saben, todos los jueves a las 10 de la mañana tenemos una cita en este canal con el doctor Carlos Guevara Mann, quien nos ilustrará sobre diferentes temas de la historia de nuestro querido mundo al que debemos cuidar. Sí. Por tanto, conocer la historia es importantísimo para no volver a cometer los mismos errores. ¿Alguien Así tiene es. alguna pregunta adicional? Mal. Entonces, ha sido un verdadero placer, Carlos. Muchísimas gracias en nombre de la Junta Directiva de la Academia Interamericana de Panamá. Un aplauso para ti y Gracias. nos vemos muy Y pronto. aplausos de la concurrencia. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Estén pendientes Muchas a la gracias. invitación. Bueno, cómo no. Hasta luego. Hasta luego.